Hola, me llamo Sergio Mejía de Casas y en esta comunicación me propongo hablar brevemente de una cuestión muy interesante y que cada vez nos apela más en la sociedad en la que vivimos. Una cuestión que podría resumirse en la pregunta que Jean-François Lyotard articuló en los años 80 y que aquí abordaremos directamente. La pregunta de si se puede pensar sin cuerpo. La propuesta especulativa de Lyotard fue materializada como primer capítulo de su libro L'Inhumain y era más precisamente la siguiente. ¿Qué pasará con nosotros, animales humanos, cuando dentro de 4.500 millones de años explote el Sol? Ante tal perspectiva sci-fi, Lyotard establece un diálogo entre dos pensadores que representan eso que en su pensamiento se conoce como différent, diferendo o desacuerdo, es decir, una oposición irreconciliable. El primero se llama él en masculino, il en francés, y la segunda se llama ella en femenino, elle. Para el personaje masculino, lo único que importa es este fin de la especie que apareja el fin del humano concreto. No le importa la muerte concreta de las guerras y las enfermedades, sino la desaparición del proyecto humano. Por lo tanto, propone una salida transhumanista, la migración de la mente a un nuevo hardware, como defiende actualmente Elon Musk. En cualquier caso, no lo hace por salvar su individualidad, sino por salvar la pluralidad de las personas a través de la unicidad de la especie. Lo que aquí encontramos es la continuación del proyecto moderno hegeliano de este bien común que solo es común en tanto que parte de un todo que no responde a la libre afirmación de las subjetividades. En oposición, para este personaje femenino, prima más la vida concreta y la muerte concreta que el correcto desarrollo de la especie, incorporando otras dos cuestiones al debate. El primer tema que aborda tiene que ver con el cuerpo binario, masculino y femenino, cuya diferencia se vería absolutamente anulada de emigrar hombres y mujeres a un nuevo hardware. Sin embargo, esta cuestión, que sería muy bien recibida por teóricas como Donna Haraway, entraña para Lyotard un problema, el de una primera anulación de esa heterogeneidad dual que alimenta el différent que resiste a la tecnociencia. Es decir, si todo el orden tecnocientífico conspira para anular nuestras individualidades en favor de una homogenización, deberíamos resistir con cada diferencia y nunca luchar por el absoluto entendimiento, sino por favorecer un diálogo entre subjetividades condenadas a no entenderse. Esta pregunta que abre Lyotard, aunque es muy interesante, creo que ya ha sido respondida por los nuevos activismos queer, que han encontrado en esta tecnologización de los cyborg una nueva forma de alimentar la multiplicidad y no una sumisión a la estandarización. En cualquier caso, vamos con la segunda cuestión, que tiene que ver con la ontología del cuerpo animal, algo que a mi juicio es más complicado de pensar. Además de la cuestión sexual o de género, entendiendo la fisicidad del cuerpo sexual como parte del constructo de género, nuestra corporeidad animal apareja una particularidad que ya había sido destacada por Bentham y recuperada mucho después por Derrida, la del sufrimiento. ¿El cuerpo animal sufre? Bueno, cada animal sufre en su heteroespecificidad, pero sufre. Y es ese común denominador el que nos une con el resto de especies animales, ¿no? Que nos hace mismo u otro frente a un perro o, como en el caso de Derrida, una gata. ¿Qué dice Lyotard al respecto? Bueno, Lyotard es ese personaje máscara que representa algunas de sus ideas y también algunas de sus críticas. Lo que señala es que hay un problema ontológico en el sufrir, pero también un problema estético, pues el sufrimiento alimenta el pensamiento, es garantía de nuestra libertad creativa y supone una particularidad experiencial en el todo de nuestras vidas. Vidas que no serían vidas sin sufrimiento, sin angustia que nos haga seguir pensando en un infinito devenir creativo. Si no se puede pensar sin cuerpo es porque el cuerpo es lo que sufre y pensar es, en cierto modo, sufrir, o sufrir es, de alguna manera, la garantía de toda posibilidad de pensar. Lyotard deja el debate entre estas dos posiciones como algo abierto, el corporalismo fenomenológico o posfenomenológico, contra el transhumanismo aceleracionista antes del propio aceleracionismo. Y es Ray Brassier quien en 2007 retoma este debate. Ya en el texto El prometeísmo y sus críticos, Brassier había señalado que la posmodernidad habría matado el relato utópico mediante una reformulación de la falacia naturalista. Y con esto lo que quería decir es que al defender el cuerpo en sentido amplio, estos pensadores no estarían aplicando otra cosa que una confianza en el supuesto equilibrio de la naturaleza, aquel en el que no caben lo bueno y lo malo, sino únicamente perspectivas subjetivas sobre lo bueno y sobre lo malo. Al relativizar el bien, los pensadores posmodernos no estarían haciendo otra cosa que anular toda posibilidad de emancipación, manteniendo una posición conservadora, pues al fin y al cabo, porque queremos un cuerpo que sufre.
¿No estamos así perpetuando nuestro sufrimiento como algo bueno o al menos necesario cuando podríamos avanzar hacia su superación? Cuando recoge el problema de Lyotard en su Nail Unbound, alude a algo parecido. La muerte del Sol nos demuestra más que nunca el fin de cualquier perspectiva antropocéntrica, el fracaso de cualquier aproximación subjetivista y de cualquier familiarismo a la hora de pensar la muerte concreta de nuestros seres queridos como más importante que la del Sol, cuando la del Sol es objetivamente más relevante para el devenir de la historia hiperespacial que cualquiera de nuestras muertes concretas. Digamos que mientras el sufrimiento era una posibilidad de reflexión existencial constreñida a la vida del sujeto, este lie fenomenológico, el fin del cosmos es una posibilidad especulativa para pensar algo que está más allá de nuestra propia finitud. Un cuerpo, un género y una técnica que ya no serían poshumanos, sino incluso posanimales, pues el conjunto de especies que habitan la Tierra, como los perros, las cucarachas o las estrellas de mar, se extinguirán de la misma forma que nosotros. Si Kant se preguntaba qué puedo saber, qué debo hacer y qué cabe esperar, aquí debemos transgredir su orden para pensar después del qué cabe esperar, ese qué debo hacer. ¿Cómo nos enfrentamos al problema del fin del cosmos? Aunque su forma de abordar el problema sea semejante, sus perspectivas son diferentes. Ninguno lo dice de forma explícita, pero el différent propuesto por Lyotard se cumple en su propio différent con Brassier. Mientras el primero adolece del relativismo criticado por Brassier y mantiene la necesidad del cuerpo como vía para sufrir y para pensar en los términos de Derrida y de Nancy, el segundo propone una vuelta al dualismo alma-cuerpo que nos permite escapar de la prisión animal hacia la transhumanidad. ¿Y qué es lo que opino yo de todo esto? Bueno, pues siguiendo los 3 puntos indicados en el título, intentaré esbozar una respuesta. En lo que refiere a la técnica, concuerdo con Lyotard, pero también con Brassier, es decir, cabe desarrollar libremente cualquier tecnología siempre y cuando no devenga en tecnociencia. El problema no es la técnica en sí, dimensión con la que no hay que tener prejuicio alguno, sino su abuso y su descontrol. Si queremos llegar como especie al momento de la explosión solar, debemos tener una relación más sana con las herramientas que son ya una extensión de nuestro cuerpo y que como tal deberíamos entender mejor. No solo las herramientas externas, como los ordenadores o los teléfonos, sino también las internas, como los marcapasos o las prótesis. Al igual que sabemos cuando nos duele el estómago, deberíamos conocer cuándo estos aparatos funcionan mal. Y ya que nuestro conocimiento de esta cuestión no puede ser fenomenológico, deberemos utilizar nuestro saber teórico para ello. En lo que atañe al género, estoy más con Brassier que con el personaje femenino de Lyotard. Si tenemos una perspectiva amplia sobre el cuerpo, no tiene sentido seguir ciñéndolo a esas formas orgánicas. Todo es cuerpo y como tal la prótesis es parte del mismo. No hay que temer a lo cyborg siempre y cuando tengamos una relación sana con este proceso de tecnologización. Y esto tampoco tiene por qué afectar a los movimientos feministas, como desde algunos sectores se ha señalado, pues el sistema patriarcal va más allá del esencialismo naturalista para constituirse como un auténtico problema ontológico en el sentido relacional del Mitsein. Asumir que el hombre y la mujer necesitan una esencia ligada al cuerpo natural para diferenciarse binariamente es acabar con los matices de cada cuerpo, no solo diferentes en sus especificidades perceptibles, sino también en su reparto invisible de hormonas y de estrógenos. Como defensor de la diferencia, el dualismo me parece una opción problemática. En último lugar, sobre el cuerpo, debo posicionarme con Lyotard, un Lyotard cuya posición sería más sofisticada que la de su personaje femenino, pero que igualmente comprendería que la separación de mente y cuerpo responde a un esquema aristotélico ya superado. El cerebro es un órgano más dentro del cuerpo, como cualquier otro, y si consideramos la inteligencia táctil que reside en la piel, parece imposible, o al menos aparentemente imposible, concebir la existencia de un único órgano que gobierne nuestra subjetividad. Podemos transformar todas las partes de nuestro cuerpo, podemos construirnos un cuerpo, pero no podemos emigrar de un cuerpo como si esto fuese una carcasa, cuando realmente esto es lo que somos. En cualquier caso, en última instancia, el problema es de estética y de filosofía de la historia. Lyotard acabó con los grandes relatos y Brassier quiere reconstruirlos, agarrándose para ello a ese último gran relato que se define a partir del supuesto final de los mismos, el del proyecto capitalista. Parecía que el capitalismo venía a configurarse como una fuerza desterritorializadora y reterritorializadora que había suspendido la historia, como dijeron Deleuze y Guattari en el Antidipo, e incluso Francis Fukuyama al hablar del fin de la historia, pero el relato se ha reconstituido bajo un nuevo objetivo,
ya no el de salvarnos de la barbarie y de la incultura, como proponían los ilustrados, sino el de salvarnos de la muerte cósmica. ¿Y dónde queda el cuerpo en todo esto? Pues la evidencia es clara, en ninguna parte. Cuando se piensa en el relato y en el discurso y no en las subjetividades diferentes y particulares, el cuerpo no ocupa ningún lugar de relevancia. Y precisamente esa inutilidad es la que me interesa particularmente y debería interesarnos colectivamente, pues es la llave de la resistencia política a una historia de los vencedores. Si estamos con los vencidos, como Walter Benjamin, no debería, desde luego, importarnos tanto la muerte cósmica. Muchas gracias.